Tenemos nuevas fotos de Jungkook e incluso un nuevo video de la sesión, y la verdad es imposible no hablar de lo increíble que se ve. En esta campaña luce súper seguro, sensual y atrevido, demostrando una vez más por qué es uno de los idols más impactantes del momento. Las imágenes transmiten muchísima confianza y estilo. Cada toma resalta su carisma natural y esa energía tan magnética que tiene. Además, como ellos mismos comentaron en un live, Jungkook solo puede ser manejado por Jimin, algo que obviamente no podemos olvidar. Siempre es un buen momento para recordar momentos Jikook. En cuanto a la campaña, se trata de la colección vaquera Primavera 2026 de Calvin Klein con Jungkook. Bajo la dirección de Mert Alas, Jungkook capturó una vibra libre y auténtica, enfocada en vivir el momento ahora a través de la música y el movimiento. Sin duda, es una campaña que combina perfectamente su esencia artística con una imagen fresca, moderna y muy poderosa. Jungkook actualizó su foto de Instagram. Dentro del fandom siempre va a haber teorías exageradas, cosas que nacen del puro deseo y otras que, aunque suenen intensas, se arman con calma, mirando fechas, documentos, movimientos y dinámicas repetidas. Esta teoría entra en esa segunda categoría. No es confirmación, no es canon, no es una relación oficial declarada, es una posibilidad. Pero una posibilidad que cuando empiezas a unir los puntos con paciencia, se vuelve sorprendentemente coherente. Y lo que más peso tiene en todo esto, no es una mirada, no es un gesto aislado, no es un momento cute. Es la posibilidad concreta de que hayan vivido juntos durante un periodo específico. Todo empieza con 91 Hanam. Ese nombre es la pieza central del rompecabezas, porque no es un lugar mencionado al azar. Es un complejo residencial de alto nivel en Seúl, donde durante el periodo aproximado entre mediados de 2019 y abril de 2021 confluyen varios datos públicos importantes. Primero, Jungkook tenía registrada oficialmente su dirección allí. Y cuando hablamos de dirección registrada, no hablamos de pasaba tiempo ahí. Hablamos de dirección administrativa formal, la que se usa para contratos, correspondencia legal y trámites importantes. Eso salió a la luz cuando compró su propiedad en Itaewon, una casa que posteriormente fue arrendada a una embajada, lo cual implica documentación seria, contratos formales y correspondencia que necesita un punto de recepción estable. Y ese punto seguía siendo 91. Ahora sumemos el segundo dato fuerte. Quien arrendaba y luego terminó comprando un departamento en 91 en 2021 fue Jimin. O sea, durante el periodo en que Jungkook tenía su dirección oficial allí, Jimin estaba vinculado contractualmente con ese mismo complejo y finalmente adquiere propiedad en el lugar. Y sí, también vivía en ese complejo RM. Hasta acá, todo podría parecer simplemente coincidencia entre miembros del mismo grupo eligiendo una zona similar para vivir. Pero lo que cambia completamente la lectura no es la dirección en sí, es la dinámica diaria, porque aunque Namjoon residía en el mismo complejo, la dinámica pública que se observaba no era la misma. No había esa rutina constante de nos vamos juntos, me esperas, no me voy sin ti. No había esa sincronización diaria que sí se veía repetidamente entre Jimin y Jungkook. Y aquí es donde empieza a pesar la posibilidad de convivencia. Porque vivir en el mismo complejo no implica necesariamente compartir departamento. Puedes vivir en el mismo edificio y tener vidas completamente independientes. Pero cuando dos personas se mueven como si compartieran horarios domésticos, transporte habitual y tiempos de salida, la lógica más sencilla es que probablemente compartían espacio. En 2019, especialmente, la rutina visible de ellos era constante. Compartían auto con frecuencia, se esperaban, se movían juntos como algo natural. Jimin dijo explícitamente que no podía irse sin Jungkook. Y ese tipo de frase, aunque pueda sonar ligera, en contexto cotidiano no es menor.
No es una frase que se haya repetido con otros miembros que también vivían cerca. Y eso marca una diferencia clara. Si los tres vivían en 9-1, pero solo entre dos existía esa dinámica casi doméstica, entonces la diferencia no era el complejo, era el espacio interno. Y aquí es donde la teoría de que vivieron juntos durante ese periodo específico empieza a tener mucha visibilidad. Porque no se basa en suposiciones emocionales, sino en coherencia logística. Jungkook mantiene dirección registrada en 9-1, incluso después de comprar otra propiedad. Jimin arrenda y luego compra en ese mismo complejo. Las rutinas diarias muestran sincronización constante entre ambos. La dinámica con el tercer residente no refleja el mismo patrón. Y posteriormente, cuando Jungkook se muda a otro lugar, el cambio parece apresurado. Su primer live en el nuevo departamento muestra un espacio prácticamente vacío, sin señales de asentamiento previo, lo que da la sensación de transición rápida más que de mudanza planificada con meses de anticipación. Si uno toma cada dato por separado, puede parecer casual, pero cuando los unes, la imagen cambia. Dirección oficial, más compra posterior de Jimin, rutina diaria compartida, más diferencia de dinámica con otro residente del mismo complejo, mudanza posterior abrupta. Todo eso, junto, refuerza la posibilidad de que entre mediados de 2019 y abril de 2021 hayan compartido departamento dentro de 9-1. No confirmado, no declarado, pero estructuralmente posible. Y aquí es importante recalcar algo. Hablar de convivencia no es automáticamente hablar de una relación romántica confirmada. Son planos distintos. La teoría fuerte aquí es la convivencia. El hecho de que dos personas adultas, con recursos y autonomía, pudieran haber decidido compartir espacio durante un tiempo concreto. Eso por sí solo explicaría muchas cosas. La coordinación constante, la naturalidad con la que se movían, la dependencia práctica del día a día, la sensación de unidad estable. Porque cuando dos personas viven juntas, la logística diaria se vuelve compartida casi sin pensarlo. Sales juntos porque ya estaban juntos. Vuelves junto porque tu punto de partida es el mismo. No es que se busquen, todo el tiempo. Es que ya están en el mismo espacio. Y eso es lo que la dinámica de esos años parecía reflejar. No estamos afirmando nada como verdad absoluta. No hay declaración oficial que lo confirme. Pero cuando una teoría se sostiene en datos públicos verificables y patrones repetidos en el tiempo, deja de ser simple imaginación y se convierte en una hipótesis sólida dentro de su contexto. La posibilidad de que hayan vivido juntos en ese periodo no es descabellada. Es lógica, es coherente con lo que se sabe y con lo que se vio. Y quizás lo más interesante es que no necesita exageraciones para sostenerse. Solo necesita unir los puntos con calma. Porque cuando todas las piezas encajan alrededor de un mismo lugar, un mismo periodo y una misma dinámica diaria, la posibilidad de convivencia deja de parecer un delirio de fandom y empieza a sentirse como una opción real que simplemente nunca fue verbalizada públicamente. No confirmada, no oficial, pero sí, definitivamente posible. Y cuando algo es posible y además encaja con tantos detalles al mismo tiempo, es normal que haga ruido.